Bien, sobre el bloque mostrado actúa la fuerza F, cuyo comportamiento con la posición del bloque se muestra en la gráfica adjunta, que es esta de aquí. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza desde la posición x igual a 1 hasta la posición x igual a 5. Bien, esta es la gráfica pues, de este cuerpo que inicialmente se encuentra en la posición x igual a 0 y se mueve porque sobre ella actúa una fuerza, ¿sí? Una fuerza. Y esta fuerza pues varía de acuerdo a a la posición. Bien, entonces en esta gráfica tengo pues el comportamiento de este cuerpo, que es la fuerza versus la posición, ¿sí? Donde la fuerza en newtons y la posición está dada en metros. Bien, entonces esta es la gráfica y la voy a volver a poner por este lado, donde como digo, esta es la fuerza y esta es la posición. Y pues aquí, eh, esto es muy importante, ¿sí? Lo que me hice en la gráfica es lo siguiente. Miren, al inicio, pues la partícula, bueno, este bloque se encuentra en la posición x igual a 0. Si aquí es x igual a 0, voy a poner aquí, ¿no? Si aquí el inicio es x igual a 0, ¿sí? X igual a 0. Aquí, ese es al inicio. Al inicio, donde nos dice que al inicio x igual a 0, la partícula, bueno, el bloque se mueve con una fuerza constante hasta la posición 2 metros. ¿Sí? De 0 a 2 metros se mueve con una fuerza constante. Y a partir de ahí actúa una fuerza que, bueno, que ya no es constante, sino varía de una forma lineal. ¿Sí? Y esa forma lineal es desde la posición x igual a 2 hasta la posición x igual a 6. Entonces, tenemos que hallar la cantidad de trabajo que ha hecho pues, la fuerza sobre este cuerpo. Entonces, este ángulo de 45 grados es muy importante, que me indica lo siguiente, que este lado de aquí tiene que ser igual a este otro lado. Del 2 al 6 hay 4 unidades. Entonces, acá, en este cateto, por así decirlo, también hay 4 unidades. ¿Sí? Entonces, sabemos que el trabajo en su forma vectorial es la fuerza por la distancia, pero en la forma integral es la fuerza que depende de la posición, en este caso F que depende de X, por el diferencial de X. Entonces, aquí como digo, si aquí es 4, pues esta altura, por así decirlo, va a ser 4. Entonces, dicho de otro modo, este bloque se mueve al inicio con una fuerza igual a 4 newtons, ¿sí? Y luego esa fuerza varía linealmente hasta llegar a la posición 6. Entonces, de aquí digo lo siguiente, la partícula desde que se mueve desde 0 hasta 2 metros, la función que describe esta recta, por así decirlo, es una función constante, ¿sí? Hasta aquí, todo este tramo es una función constante y su función sería f de x igual a 4. Y a partir de ahí varía linealmente, ¿sí? Linealmente, y esto ya es una pendiente. Así que tendríamos que hallar la ecuación de esa recta para hallar la función que describe esa fuerza que depende de la posición. Entonces sabemos que la ecuación de una recta, bueno, de toda recta, es y igual mx más b, donde m es la pendiente y b es pues es el punto donde la recta corta al eje y. Entonces de aquí digo lo siguiente, la pendiente, pues en este caso, pues se puede hallar de varias formas, pero la forma más práctica sería decir que la pendiente es igual a tangente de 45 grados y la tangente de 45 grados es 1, pero como es una pendiente en este sentido, pues sería una pendiente negativa, ¿sí? Recordemos que esto es una pendiente positiva, ¿sí? Así de forma ascendente, y de forma descendente es una pendiente negativa. Entonces vemos claramente que esta pendiente va a ser una pendiente negativa, por tanto la pendiente tiene menos 1. Ahora conocemos el valor de b, perdón, de la pendiente. Ahora faltaría hallar el valor de m, perdón, de b. ¿Y cómo hago eso? Pues voy a reconocer un punto por el cual pasa la recta de geometría analítica. Y pues precisamente pues hasta aquí digo lo siguiente, y es igual a menos 1 por x más b. De aquí digo lo siguiente, esta recta corta en el eje x en el punto 6,0, que quiere decir 6 en x y 0 en y. Entonces esto puedo reemplazarlo en esta ecuación porque pertenece a la recta. Entonces reemplazando me queda que b es igual a 6. Entonces ya conozco el valor de b y conozco también la pendiente. Entonces puedo reemplazar en mi ecuación. De aquí digo lo siguiente. Entonces esta recta tiene la función que la describe y es la siguiente, y igual a menos x más 6.
Entonces este 6 pues sería donde la recta corta el eje Y, estaría más o menos por aquí estaría 6. Entonces ya tengo pues la función constante que es f igual a 4 y la función lineal que es igual a menos x más 6. Cabe resaltar de que este y, pues este y de aquí es mi función f de x, ¿sí? Solamente que le puse pues y para estar familiarizados con el tema de funciones, pero en general es f, ¿sí? F que depende de x, ¿listo? Entonces de aquí continuamos, digo lo siguiente, entonces voy a hacer la integral, ¿sí? Porque aquí me piden en el problema que calcule el trabajo desde la posición x igual a 1, que estaría más o menos para acá, x igual a 1 hasta x igual a 5. Pero desde 1 hasta el 2 la función va a ser constante. Y de 2 hasta el 5, que es lo que me pide, la función va a ser lineal. Por tanto, sería una suma de dos integrales. La primera integral sería así, la integral desde 1 hasta 2 y la función sería 4. Lo tenemos aquí, 4 por el diferencial de x. Entonces, como digo, desde 1 hasta el 2 la función es constante, como se puede ver aquí. Ahora, del 2 hasta el 5 la función va a ser lineal. Entonces, le voy a adicionar eso es lo que me falta. Entonces, mi integral sería desde 2 hasta el 5 y la función, pues, f de x sería menos x más 6 y por dx. Ahora tendríamos que integrar el primero y me quedaría, la integral de 4 sería 4x evaluado desde 2 hasta 1, o bueno, de 1 a 2, más la segunda integral, que sería menos x cuadrado sobre 2, más 6x desde 2 hasta 5. El resto, pues, sería simplemente reemplazar los límites de integración para el primer término y para el segundo solo sería reemplazar los límites desde el 2 hasta el 5. Entonces me queda lo siguiente, solamente sería hacer más que todo es un cálculo, ¿no? Un cálculo algebraico. Entonces de aquí digo, 4 por 2 sería 8 y menos 4 por 1 me quedaría simplemente 4. Y aquí esto se puede reducir a esta impresión de aquí, menos 12,5 más 30 menos por menos 2 más 12 y esto se puede seguir operando algebraicamente y de modo que al final puedo llegar a la respuesta que pues el trabajo, ¿sí? El trabajo para llevar la partícula desde una posición x igual a 1 a una posición x igual a 5 es de 11,5 joules.